Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día domingo 21 de febrero del 2021 y están tomadas del libro del Génesis, capítulo 9, versículo del 8 al 15. El Salmo es el Salmo 24, del versículo 4 al 5, 6 al 7, 8 al 9 y versículo 10. En la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. El Evangelio es el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 12 al 15. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. No fue el soldado que clavó sobre aquel madero a Jesús. No fueron sus manos ni sus pies, o el dolor de la corona que fue puesta en él, lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en las sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno, es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, cuando la
en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. Por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio, según San Marcos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura nos habla del libro del Génesis sobre el arca que Dios le mandó a hacer a Noé, pero también nos habla de ese diluvio, hermano y hermana. El Señor, como vuelve a hacer las cosas nuevas, Él va construyéndonos cada uno de nosotros, pero también aquí dice que Él no iba a volver a exterminar la tierra, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. ¿Por qué? Porque Él hizo una promesa tan grande. Y esa tierra es la tierra prometida que nos espera, hermano y hermana, también. Pero el Señor, así como a Noé, a sus hijos y todos los animales, Él quiere que entremos al arca para podernos salvar, al arca, la iglesia, el templo, hermanos y hermanas. Es lo que nos está llamando este primer domingo de Cuaresma, la primera lectura que está tomada del libro del Génesis. Y en la segunda lectura nos habla también San Pedro, el apóstol San Pedro, que Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él murió de una sola vez por nuestros pecados, hermano y hermana. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Él dio su vida, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, San Juan 3:16. Él subió a los cielos y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Y el Evangelio de hoy, ¿qué nos habla este Evangelio? Nos dice que en aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. Tú y yo tenemos que retirarnos y apartarnos de este mundo, apartarnos de personas, de cosas, de muchas. Tenemos que apartarnos, hermano y hermana, para poder tú y yo tener ese encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fue tentado por Satanás. Satanás existe, dice 1 de Pedro 6:7, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan, dice Pedro, firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos se han enfrentado con situaciones semejantes. Y vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles servían. Vivió como Juan Bautista en el desierto, entre animales salvajes. ¿Y quiénes le venían a servir? Los ángeles. Cuando tú y yo, hermano y hermana, clamamos la misericordia de Dios, los ángeles vienen a servirnos a nosotros también. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios está entre ustedes. Yo soy ese reino. Yo he venido. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en la buena nueva. Creer en el mismo Jesucristo que nos habla en su palabra. Tú y yo tenemos que creer en la palabra que tiene poder, la palabra que sana, la palabra que restaura, la palabra que nos santifica también. Tú y yo, hermano y hermana, pidámosle al Señor la gracia, pidámosle
la fuerza, la presencia del Paráclito Divino, el Consolador, para que nos ilumine cuáles son las áreas de nuestra vida. Tú y yo podemos ser también, hermano y hermana. Pidámosle al Señor en este tiempo de conversión, este cambio de metanoia, cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar y de vivir. No fue el poder de aquellos hombres, ni los flagelazos que sufrió. No fue el abandono de su padre, ni el miedo que sintió en Getsemaní, lo que sostuvo a Jesús colgado en esa cruz, lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz. Fue su amor por ti, su amor por ti, lo que sostuvo a Jesús colgado en esa cruz, lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz. Fue su amor